Vamos a hablar todos un poquito y ahora voy a ceder la palabra al profesor Vicente Blasco, que os ha preparado una carta de bienvenida. Bien, buenos días a todos. Cuando alguien acude por primera vez a una cita, siempre procura llevar un regalo, aunque sea pequeño, aunque normalmente el regalo suele ser uno mismo. En este caso, yo os he preparado una carta y ese es nuestro pequeño regalo para vosotros en este inicio de curso. La carta, que yo os la voy a leer porque es un poco larga y además a todos les tengo que decir lo mismo, va a ir acompañada de una serie de imágenes que más o menos irán acompasadas con el texto y también lleva una música de acompañamiento. Hace ahora 20 años, una fuerte tormenta otoñal nos sorprendió una tarde cuando íbamos camino del World Trade Center de Nueva York para cenar en el restaurante que había en la última planta de la Torre Norte, la que tenía la antena. Aquella noche no se veía la ciudad desde lo alto de las Torres Gemelas, pero sin embargo un espectáculo fascinante y sorprendente. Desde aquella cima se podía contemplar el firmamento bajo un cielo estrellado, mientras una sinfonía de rayos y relámpagos se desataba por debajo de nosotros. Las nubes habían quedado estancadas a mitad de las torres, a cerca de 300 metros sobre el suelo. Se celebraba en esas fechas, como todos los años a principios del mes de noviembre, el famoso maratón, y habíamos acudido desde Valencia acompañando a un amigo que, deseoso de participar, disponía de la suficiente osadía para enfrentarse con dignidad a los 42 kilómetros y pico de recorrido. Lo del maratón era una buena excusa para hacer el viaje y, por supuesto, empaparnos de la arquitectura de la ciudad, donde 3 años antes la firma Lladró había inaugurado su sede, un modesto edificio de 8 plantas entre altos rascacielos, del arquitecto valenciano Rafael Tamarit, quien decía: «Siempre he pensado que uno de los secretos de esta profesión radica en una cierta sabiduría por resolver el detalle». 10 años más tarde, aquel restaurante y todo lo que había por debajo y alrededor dejó de existir. Una ciega mañana, 2 aviones impactaron en las torres, en las dos, en una historia conocida por todos. Apenas una hora después de los impactos, ambas torres se vinieron abajo sembrando de polvo y de horror el suelo neoyorquino. Había sido un 20 de septiembre de 1962 cuando la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunciaba la elección de un arquitecto estadounidense, Minoru Yamasaki, hijo de inmigrantes japoneses, como arquitecto principal para proyectar el edificio emblema de la empresa, Yamasaki, y de un plan que incorporaba 2 torres idénticas de 80 plantas cada una, aunque finalmente, con toda la serie de transformaciones que sufrió el proyecto, se alcanzó el modelo final, un complejo financiero que albergaría 2 torres gemelas de 110 pisos cada una. El proyecto de Yamasaki para el World Trade Center contenía una plaza entre las 2 torres y dicen que el motivo de que las ventanas fueran estrechas de 45 centímetros de ancho era quizá debido al miedo que el arquitecto tenía a las alturas y a su deseo de que los inquilinos se sintieran seguros. Las fachadas estaban revestidas en aleación de aluminio cuyas piezas se ensamblaban una a una a medida que las torres ganaban altura, y en vez de los tradicionales soportes por el interior del edificio los concentró en un núcleo central y en el borde perimetral, algo ya habitual hoy en día. La estructura, revestida toda ella con una espuma resistente al fuego, era relativamente liviana, y puesto que debía soportar vientos huracanados y se balancearía más que estructuras tradicionales más pesadas como la del Empire State, cuya protección frente al fuego consiste en pesados paramentos de albañilería, antes de su ejecución fue sometida a amplios controles
en el túnel de viento hasta alcanzar la optimización. Todo estaba pensado. Incluso afirmaban los ingenieros y arquitectos en la época de su inauguración en 1973 que las Torres Gemelas aguantarían hasta el impacto de un Boeing 707, el mayor avión de la época, recordando un accidente que años atrás había producido en el Empire State, donde a las 9:40 del sábado 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 Mitchell, pilotado entre la espesa niebla por el teniente coronel William Smith Jr., se estrelló en el lado norte del edificio entre los pisos 79 y 80. Poco imaginaban que serían dos aviones más grandes y con clara intención de provocar mucho daño los que años más tarde sembrarían la destrucción. De poco sirvieron todas las precauciones y protecciones antiincendios. Por fortuna, Minoru Yamasaki había fallecido años antes, en 1986, con lo que no llegó a ver los desastrosos acontecimientos que se cernían sobre su hombro. Hace apenas unos días se ha conmemorado el 10º aniversario de aquel horror. Por un lado, esto demuestra que el tiempo pasa volando. Y por otro, que es cierto aquello de que torres más altas han caído y que las acciones humanas son ciertamente impredecibles. Pero sobre todo, lo que viene a recordarnos es que la historia, en efecto y como suele decirse, se escribe con renglones torcidos. En el sitio que ocupaban los cimientos de las Torres Gemelas se acaba de inaugurar el Memorial Park, un parque creado con el objetivo de servir como motivo para reflexionar sobre las ausencias. Da la casualidad que Michael Arad, el arquitecto que ganó el concurso al que se presentaron más de 5.000 proyectos de 63 países, se encontraba en la Torre Norte cuando los aviones impactaron en el complejo y sobrevivió. Ahora su proyecto ganador, Reflecting Absence, ausencia reflexiva, preside un paisaje formado por dos grandes albercas cuadradas de 60 metros de lado y 10 de profundidad cada una, con una catarata continua de agua en cada muro y con los nombres de las casi 3.000 víctimas grabadas en los pretiles que las circundan. Algo que llama la atención desde el punto de vista de lo que ahora quiero remarcar es el altísimo número de participantes en ese concurso, lo que está muy bien, pero da que pensar si presentarse a concursos elaborando imágenes sofisticadas es ya de lo poco que nos queda por hacer a los arquitectos en búsqueda de trabajo y fortuna para rendir nuestro servicio a la sociedad. No hace mucho, Ignacio Paricio, catedrático de construcción de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con motivo de la presentación de una monografía del arquitecto Ramón Sanabria, se hacía la pregunta ¿para qué sirve un arquitecto?, dado que hablando con otros compañeros de profesión siempre surgía el tema sobre cuál es el papel del arquitecto en la sociedad actual o si la gente conoce las habilidades de un arquitecto y los servicios que presta en el ejercicio de su profesión, pues parece ser que la sociedad no reconoce lo que sabe hacer un arquitecto. La imagen más difundida que la gente tiene del arquitecto se debate entre dos polos opuestos. En un extremo, el más llamativo y respetado, están los arquitectos estrella que aparecen continuamente en los medios y exhiben sus espectaculares edificios diseñados específicamente para llamar la atención. En la otra punta aparece un conjunto numeroso de arquitectos, los menos apreciados, que para muchos clientes parecen servir solo para facilitar un trámite por imposición legislativa y cuyo papel se acerca al de una tasa que hay que sufrir y liquidar. Sin embargo, son muy pocos los que piensan que el arquitecto presta un servicio claro y tiene unos conocimientos específicos tan útiles a la sociedad como los de los médicos o los fontaneros, y que, por tanto, pagar por sus servicios no es pagar una tasa, sino un servicio prestado que solo ese profesional puede ofrecernos. Paricio mismo respondía a su pregunta expresándose en los siguientes términos. Lo que puede ofrecer una persona que sepa arquitectura es todo ese conjunto de habilidades referentes a ordenar volúmenes, conformar espacios amables, revestir con belleza,
ennoblecer los materiales más económicos, dar dignidad a algunas viviendas acosadas por la normativa, recuperar elementos arquitectónicos de la tradición, manipular la construcción para resolver funciones y composiciones de la fachada e introducirse en el paisaje con emoción. Es preciso recuperar el respeto de la sociedad y recuperar de nuevo la arquitectura y el oficio de arquitecto. Podemos fabricar todo tipo de imágenes espectaculares, pero si queremos que lo que hagamos sea algo más que papel mojado y queremos prestar ese útil servicio que es para lo que se supone que nos preparamos, es necesario que sepamos cómo se construye para poder construirlo después. Explicaba en cierta ocasión Antonio Escario, maestro de arquitectos valencianos, académico de la Academia de Bellas Artes de San Carlos y excelente profesional que sabe lo que es proyectar, participar en concursos y construir. Bueno, en la fotografía que estáis viendo creo que no hace falta aclarar quién es Antonio Escario. Antonio Escario es el que no soy yo. Pues bien, como decía, Antonio Escario explicaba que el buen arquitecto es aquel que, además de saber proyectar, conoce lo que proyecta y domina al detalle las técnicas y los materiales que maneja, cómo se colocan y cómo responden a las múltiples acciones y exigencias a las que se ven sometidas los edificios. Eso, decía Escario, es lo que te da los recursos para ejercer hábilmente tu profesión. Eso es el oficio. El novelista polaco Józef Konrad lo definía a principios del siglo XX en su novela El espejo del mar. El oficio está compuesto de tradición acumulada, lo mantiene vivo el orgullo individual, lo hace exacto la opinión profesional y, como en las artes más nobles, lo estimula y sostiene el elogio competente. Gran defensor del dibujo a mano como herramienta que nos permite rapidez conceptual y rapidez en las modificaciones a lo largo del proceso de diseño, Escario ha dejado su impronta en nuestra ciudad en múltiples edificios, trabajando con soltura tanto el ladrillo visto como la alta tecnología y estructuras y fachadas singulares como las del edificio para la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Colón, frente al Corte Inglés. Y es autor, entre su extensa obra, del Hotel Valley de Benidorm, con una rítmica y potente estructura facetada de hormigón al más puro estilo de los rascacielos con perfil aerodinámico y composición en torre afilada, al que dedicó cerca de 15 años desde los primeros croquis hasta su finalización en 2002. Fue precisamente en esa ciudad costera en la que el turismo ha hecho florecer un tipo de arquitectura en altura muy característico, donde el curso pasado, camino de nuestra querida y casi ciudad acogida Cartagena, habitual ya en nuestros viajes docentes, pudimos ver algunas obras interesantes de otros buenos arquitectos. Allí, junto con los alumnos, nos introdujimos en las obras del Centro Cultural de Juan Navarro Valdevej, un edificio que recupera en su escasa altura entre las elevadas torres que lo rodean la esencia del ágora antigua, con patios abiertos y calles cubiertas, convirtiendo esos espacios en la envolvente natural y lugar de encuentro previo a las salas de audiciones, objeto principal del proyecto. Y fue allí también donde pudimos pasear y disfrutar de los espectaculares muros blancos de hormigón visto que reproducen las formas del oleaje marino, socavando el terreno costero, obra del arquitecto Carlos Ferrater, en un bello ejercicio que conjuga la funcionalidad con la ordenación de un paisaje urbano limítrofe con el mar, como es su colorido paseo marítimo. Si os cuento todo esto, es porque puede servirnos para reflexionar acerca de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que aquí vamos a hacer a partir de este momento. Lo ocurrido en Nueva York pone en evidencia, una vez más, los despropósitos de la humanidad, pero además nos espeta claramente que siempre podemos ser vulnerables a pesar de todas las previsiones que podamos adoptar. Por ello deberemos estar muy atentos en el desarrollo de nuestra profesión a todo aquello que pueda afectar al uso y desarrollo de los edificios que proyectemos
y construyamos. Cuando aplicamos sobrecargas y acciones sobre las edificaciones, ya veis que no se quedan en el plano de la teoría, sino que se dan en la práctica. Y no solo me refiero a casos como los recordados aquí, sino a otros más cotidianos, previsibles y frecuentes, como lluvias, vientos, incendios, terremotos, actos vandálicos y otras acciones llevadas a sus categorías más extremas, a los que en muchas ocasiones no les prestamos la suficiente atención. Como os contaba, al poco de volver de ese viaje con los alumnos a Cartagena, un fuerte terremoto en la zona nos devolvió a la realidad y todos pudisteis ver la destrucción que causó. Pues bien, ¿cómo es posible que en Lorca, que es una población que está situada en zona sísmica, se construya o se haya podido construir como en cualquier otro sitio, sin precauciones adicionales, como si nada pudiera pasar? Es incomprensible que esas cosas ocurran, aunque en su explicación siempre estarán presente la mala planificación, la mala gestión, la falta de previsión y la dejadez, pero fundamentalmente la ambición desmedida del ser humano y la codicia. A pesar de todo lo que hemos avanzado, parece como si todo nos diera lo mismo y todo se hiciera solo en función del negocio y el enriquecimiento. Está muy bien que todos persigáis y soñéis con llegar a hacer esa arquitectura que fascina tanto desde las revistas, que es quizá la que marca modas y tendencias, pero no es la única. Esa la hacen unos pocos afortunados. La otra arquitectura, la cotidiana, la que vivimos, disfrutamos, padecemos y sufrimos todos los días, es la que debéis saber hacer bien con ese oficio del que antes os hablaba, si queremos ser respetados. Buscamos tan afanosamente la inmediatez del espectáculo que hemos perdido, tal vez demasiado, la cordura y el sentido común. Es nuestro propósito que salgáis de estas aulas habiendo aprendido, por lo que os vamos a explicar todo de tal manera que estoy seguro nos vais a entender sin dificultad. Pero hace falta, es imprescindible, que por vuestra parte pongáis toda la atención e interés y que dibujéis y entendáis lo que dibujáis, pues aquí vamos a dibujar y mucho. Y lo haremos a mano, en la pizarra y en el papel, ya que el proceso de aprendizaje lo requiere. Una recomendación os quiero hacer. Para entender adecuadamente lo que hagamos es muy importante que cuando dibujéis en las dos dimensiones del plano tengáis siempre presente todo lo que ocurre más allá del corte, es decir, que tengáis la visión espacial del objeto que diseñáis. Como os habéis ejercitado en el dibujo, no tiene por qué seros difícil dibujar adecuadamente. Y puesto que habéis estudiado disciplinas introductorias a la construcción y las estructuras, deberíais saber las características de los materiales, sus dimensiones, lo que resisten y lo que pesan, aspectos fundamentales para poder trabajar con ellos. Y debéis ser conscientes, bueno, en estas fotografías que estamos viendo, nos veréis más o menos a todos menos a Carlos. Y es porque Carlos siempre es el que hace las fotos. Y ese es el problema que tienen los que hacen las fotos, que nunca salen, siempre salen los demás. Como decía, debéis ser conscientes que todo tiene su orden y que para hacer bien las cosas hay que hacerlas con orden. Hasta la naturaleza, con sus formas que parecen arbitrarias, tienen su orden. Eso significa saber qué elementos van antes y cuáles se colocan después. Lo que hacemos debemos hacerlo para que dure y perdure, por lo que, por obvio que parezca, debéis ser conscientes de las precauciones que en principio requiere todo proceso constructivo. Por un lado, se requiere la estabilidad inmediata de lo que se construye, es decir, que no se caiga durante la ejecución. Después, que lo construido resista los esfuerzos a que le obligan otros elementos, debiendo poder ser cargado sin que se caiga. Es indispensable que la ejecución procure la durabilidad del edificio una vez construido y cargado, lo que significa tener en cuenta todo lo que le vaya a afectar. Y por último, hay que considerar que los edificios sufren otras agresiones previsibles
por lo que deben construirse de la mejor manera para soportarlas. Lo que os vamos a enseñar, y vosotros vais a aprender, es a manejar una serie de conceptos que os servirán, sin duda, para todo ello, y no os miento ni exagero cuando os digo que lo que aquí aprendáis os va a ser muy útil en vuestro futuro. Estoy convencido de que un arquitecto debe salir de la escuela sabiendo recurrir a todo un abanico de conocimientos para conseguir sus objetivos, y la construcción no es el menor de ellos. Y no os voy a decir que la asignatura es fácil porque tiene su componente de complejidad, pero tampoco os diré que es difícil. Digamos que está en un término medio como todas las cosas buenas. Así que, y a pesar de lo que hayáis escuchado por ahí, os sugiero que la toméis con ilusión y con ganas, y no le tengáis ningún miedo, seréis más felices. Como sabréis, la felicidad es la ausencia de miedo, así como la belleza es la ausencia de dolor, aunque ahora mismo ambos factores, miedo y dolor, están instalados en nuestras vidas sin dejarnos ver más allá. Atravesamos años de zozobra, esa es la realidad. Parece que vivamos en un mundo sin esperanza, todas las señales apuntan a ello en estos momentos. La deuda griega, la posible intervención en las economías italiana, española o portuguesa, Merkel y Sarkozy, parece que se estén besando, Merkel y Sarkozy en misión rescate de la zona euro, las bolsas cayendo, botando y rebotando, las economías estancadas y un sinfín de noticias por el estilo son con las que nos desayunamos todos los días. Tras unos años en los que parecía que nadábamos en la abundancia, ahora nos salimos del pesimismo y el futuro se hilvana tan solo con hilos negros. La crisis actual es una crisis financiera, pero sobre todo es el fiel reflejo de una crisis de valores. Parece que hayamos perdido completamente el norte, quizá por eso una campaña publicitaria dice que hay que buscar el sur. Sin duda saldremos de esta. No hemos de olvidar que solo es otra etapa más de la humanidad, cuya historia siempre repite, por desgracia, los mismos gestos de crueldad e incertidumbre, una historia construida a base de dominios, de odios, venganzas, victorias, derrotas, ambiciones desmedidas, ansias de poder, guerras y destrucción. Menos mal que para que la esperanza se mantenga frente a la codicia y la especulación sangrante, siempre estarán la lealtad, la nobleza, la solidaridad, la generosidad o el amor, muchas veces manifestados solo en pequeños gestos, pero que son los que nos devuelven la ilusión y los colores del mundo. Aunque algunos de esos actos, y a pesar de su nobleza, a veces afectan también al patrimonio construido. Para ir acabando, os contaré una historia de pesos y amores que tiene que ver con esto. Cuentan que fue en el año 312 de nuestra era, cuando el emperador Constantino I, el que refundó la antigua ciudad de Bizancio, la actual Estambul, venció a Magencio, su rival, en la famosa batalla del puente Milvio, uno de los puentes más importantes que cruzan el río Tíber al norte de Roma, construido en el año 206 a.C. Tras sufrir muchos cambios y reparaciones a lo largo del tiempo, el puente que llega hasta nuestros días se debe prácticamente a la restauración que hizo en 1805 el arquitecto Giuseppe Valadier, el mismo que intervino en el Arco de Tito y en la consolidación del Coliseo romano. El puente Milvio estaría en el olvido y no habría llamado la atención de nadie si no fuera porque a finales del siglo pasado a un escritor italiano, Federico Moccia, se le ocurrió escribir una novela titulada A 3 metros sobre el cielo, llevada al cine este invierno pasado. El libro, en el que narra cómo en Roma, como en cualquier otra ciudad del mundo, los adolescentes quieren volar y caminar esa distancia sin casi pisar ni las nubes, fue publicado por primera vez en 1992 en una edición mínima y modesta, pagada por el propio autor, que se agotó inmediatamente. A partir de ahí, fue fotocopiado una y otra vez,
hasta que, reeditado en 2004, se convirtió en un éxito de ventas, en vista de lo cual Federico Moccia lanzó en 2006 la segunda parte con un título aún más sugerente, Tengo ganas de ti, en la que la pareja protagonista sujeta un candado a la farola del puente Milvio y luego arroja la llave al río Tíber. Causó tal furor ese hecho entre la juventud que el puente comenzó a atraer el interés de las parejas hasta el punto que miles y miles de jóvenes colgaron sus candados para simbolizar su amor. La consecuencia fue que el 13 de abril de 2007, y a causa del peso de todos los candados que se habían ido colocando, la farola se vino abajo. Por lo que el alcalde de Roma, y en previsión de la acumulación de más peso, mandó colocar unas cadenas para colgarlos, prohibiendo que se hiciera sobre la farola. En Sevilla y en el puente de Triana, construido por cierto por Gustave Eiffel, el mismo de la Torre Parisina, como no, los Erasmus italianos han importado esa costumbre y ahora, gracias a ellos, los ferreteros sevillanos andan haciendo el agosto vendiendo candados con los que los enamorados sellan su amor. Algunos piensan que ya van siendo demasiados candados y que el peso acumulado pueda perjudicar al puente o a los puentes. Todo es posible, claro. Que lejos estaban Constantino I, Magencio, los sucesivos cónsules y todos los arquitectos que intervinieron en las sucesivas restauraciones de pensar en que unos candados pondrían en peligro en el siglo XXI el destino de unos puentes. Igual de lejos que muchos de esos enamorados lo están del destino de sus amores, sobre todo aquellos que no entienden que el compromiso, como la belleza, está en el interior y no en un candado. Si aquel fatídico 11 de septiembre nos estaban mirando esos extraterrestres que Spielberg pinta siempre con cuerpos estilizados, cabeza de bombilla y ojos saltones, o esos otros con 3 o 4 bocas babosas que van saliendo unas de otras como las matrioscas rusas, se debieron quedar sorprendidos por enésima vez de lo que somos capaces aquí en el planeta Tierra. Sin embargo, y a pesar de todo, siempre queda la esperanza y algunas veces grabada en la arquitectura con pequeños gestos. En la ciudad de Londres, un edificio ubicado junto al Támesis alberga la Asamblea Municipal. Diseñado por Norman Foster, se trata de una esfera deformada de acero y cristal de 45 metros de altura con una forma y alineación que persigue minimizar la radiación solar y la pérdida de calor a través de la piel y en el que la alta tecnología se ha aplicado para el ahorro medioambiental y el máximo aprovechamiento energético. Empleando para su refrigeración agua subterránea extraída de pozos que se utiliza posteriormente en servicios y labores de riego, reduciendo así su consumo, se ventila naturalmente con ventanas practicables en todas las oficinas y recicla el calor generado por ordenadores y luces a través de los suelos técnicos hacia el núcleo del edificio, desde donde se redistribuye. Todo eso es muy importante y vital. Pero lo mejor, y lo que aquí me mueve a contároslo, es que todo el edificio está recorrido por una rampa en espiral que se va abriendo en pequeñas estancias y distribuye al visitante por sus 10 plantas. Y en esa rampa, un poeta nigeriano, Ben Okri, ha dejado un poema escrito en sus paredes, con un mensaje cargado de ilusión y de esperanza. A los alumnos del curso pasado, en su despedida, les leí un fragmento explicándoles, como ahora os digo también a vosotros, que vuestro reto es decirle al mundo que el futuro aún está por hacer y que la arquitectura que aún está por inventar, esa que vais a construir, reposa en estas aulas a la espera de ser despertada. El poema se titula Lines in Potentis y está escrito en inglés, aunque yo os lo he traducido para poder leeros, ya para acabar y daros la bienvenida a este curso que comienza,
algunos fragmentos que dicen así. La primavera espera en los lagos atenta al despliegue de los narcisos. El verano se entretiene con los gusanos boreales esperando una orden sublime del omnipresente ojo de Ra. La música del mañana duerme en nuestros dedos en el despertar de nuestras almas. Decidle a todos que la idea es actuar juntos, como lo harían los grandes músicos en orquestas futuras por definir. Dejad que fluya la energía del comercio, dejad que el arte os cure. Tecnología, concédenos las herramientas. Trabajadores del mundo, reconstruid el mundo de la mano de la inspiración y las leyes sabias. Cread la maravillosa música que inspira nuestra felicidad interna. Deleitad al futuro. Cread resultados felices. Y mientras las dalias del otoño llegan con el viento del este y el llanto de los ruiseñores, y mientras el invierno aclara sonoramente su garganta en los banquetes de las antípodas, preparándose para un discurso de escarcha y los hielos conspiran contra el aliento de la vida, quiero que le digáis a todos, con trompetas que suenan con la fragancia de las rosas, que una razón misteriosa nos ha reunido a todos, aquí, ahora, bajo la omnipresente mirada del sol. Muchas gracias por vuestra atención.